me siento bastante identificada con el trabajo que realizan, por lo tanto es un honor estar acá con ustedes. Bueno, les voy a comentar qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a realizar. Vamos a empezar con lo que es una definición y la parte teórica, el marco de lo que es el bullying, ¿no? Porque creo que es importante definir bien qué es y qué no es el bullying, porque actualmente también hay un exceso del uso de la palabra. Tenemos muchos padres de familia que llegan a los colegios diciendo: a mi hijo le están haciendo bullying, a los mismos alumnos ahora utilizan el término me están bulleando, y al final, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esto nos va a servir de marco. Luego vamos a trabajar la parte de la prevención, pero básicamente para tener una idea general de qué elementos tenemos que considerar en la prevención. Es como un repaso de los elementos. Y de ahí para entrar al tema central, que es la intervención. Es decir, si nos encontramos frente a un caso de bullying, que no es que tengamos muchos casos de bullying tampoco, normalmente tenemos unos cuantos en el colegio, no son tantos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer concretamente para abordar estos casos, para informar y tener el éxito esperado y la formación integral que ustedes ofrecen en sus instituciones educativas? Lo primero que tenemos que tener claro es que no toda situación es bullying. En las instituciones educativas tenemos diferentes problemas, como conductas antisociales, agresiones, violencia, bullying, indisciplina también, tenemos problemas de indisciplina, tenemos también disrupciones y desinterés académico. Todas estas son cosas que vivimos, entonces no podemos decir frente a cualquier tipo de conflicto es bullying. Es más, el conflicto es importante en el desarrollo integral de los alumnos. Si nosotros no tenemos conflicto, no aprendemos a resolver problemas y no aprendemos a solucionar y a medir también las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Entonces el conflicto sí es necesario, pero ¿cómo podemos saber cuáles son los aspectos generales del bullying o el acoso, ¿no? Y para eso vamos a poner esta lámina de acá. Cuando hablamos de bullying no solamente hablamos de golpes, agresiones, patadas, sino lo que podemos observar acá, que tenemos todas estas características, es decir, encontramos acoso verbal, físico, social, psicológico y el ciberbullying. Entonces, dentro de, por ejemplo, la parte verbal tenemos insultos, burlas, chantajes, apodos, rumores, exclusión. Por ejemplo, cuando los alumnos no quieren, ustedes se han dado cuenta cuando los alumnos no quieren hacer trabajos con una compañera o un compañero y se ponen de acuerdo y nadie quiere trabajar con esta compañera o compañero, ¿no? Y eso es algo permanente. O al niño que nunca lo quieren incluir en el partido de fútbol. Jamás, ¿no? Pero trae la pelota, por último trae hasta golosinas para invitar, comparte su lonchera, pero a la hora del fútbol no quieren jugar con él, no quieren participar. Bueno, y también cuando empiezan los rumores, las chicas son especialistas en esto, empiezan como se llama el raje, ¿no? Has visto, mira, me han contado, ¿no? Y terminan a veces inventando cosas que son increíbles. Entonces, y el ciberbullying, que actualmente causa mucho mayor daño que el bullying digamos, del colegio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ciberbullying, el ciberbullying nunca el alumno está protegido. Es decir, si uno pone un comentario en el Facebook, que es lo más común del ciberbullying, si uno pone un comentario en el Facebook, lo va a ver no solamente sus compañeros de la clase, lo van a ver sus compañeros de otras promociones, sus propios familiares, van a ver personas que ni siquiera lo conocen porque lo van a poder ver amigos de sus amigos. Entonces ya no hay esta sensación de protección. Por eso es tan impactante para el alumno que vive el ciberbullying. Y eso asusta muchísimo a los padres. Seguramente muchos padres no se quejan cuando a su hijo lo molestan, pero cuando ven qué cosas les escriben, seguramente lo llevan, imprimen todas las conversaciones. ¿Les pasa eso? Que les imprimen todas las conversaciones y se los llevan para que ustedes vean lo que está ocurriendo. Bueno, eso es la parte del ciberbullying.
Entonces, cuando vemos el tema de bullying, tenemos que considerar estas 3 características básicas. Esta diferencia de poder, es decir, tenemos un alumno que se siente más poderoso, que siente que tiene mucho más fuerza física, psicológica, mental, tiene más habilidades sociales, es un alumno que se siente mucho más empoderado, ¿no? Porque lo siguen, porque los demás lo siguen. Y también tenemos esta otra característica que se da constantemente, es decir, es sistemático. Un conflicto de 2 personas, un problema de 2 personas se ocurre, se soluciona y acabó ahí. En cambio, el bullying es algo que ocurre a lo largo del tiempo, 1 mes, 2 meses, años. Yo recuerdo mucho el caso que me impactó mucho, el caso de un muchachito que en esta época no se hablaba de bullying, por supuesto, ¿no? Es más, el bullying, hablamos de bullying hace unos pocos años, valgan verdades. Y no es que no existía en otra época o que ahora es peor, siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora ya podemos identificar y podemos tratar. Bueno, la cosa es que este chiquito de un colegio bastante conocido, ¿no? Un colegio de una congregación religiosa incluso, llega a cuarto de media y en cuarto de media le dan una pateadura de tal magnitud que el chico termina en una clínica 3 meses hospitalizado. Esto no salió en los medios, nadie se enteró porque obviamente pues en el círculo de este colegio y de la familia nadie comunicó, nadie dijo nada, nadie se enteró de nada. Pero lo cierto es que este muchachito dejó de poder ir al colegio. Ya no se podía incluir en la institución educativa. Lo cambiaron de colegio y entró con un tema de ansiedad, de una fobia escolar. No podía salir de su casa. Es más, incluso para el tema de la consulta no podía ir tampoco a la consulta. Entonces, el impacto psicológico para este muchacho fue bastante grande. ¿Y qué resulta? Que este muchachito, desde primer grado de primaria, lo habían estado molestando. Desde primer grado de primaria, y como los papás me decían, es que Vivian, yo cuando mi hijo lloraba por no querer ir al colegio, los profesores me decían, mándalo, que se haga fuerte, mándalo, él se va a hacer, él tiene que aprender a enfrentar el mundo, si tú lo aceptas que él se quede, el niño no va a crecer. Entonces estos padres, siguiendo las indicaciones de sus profesores, lo fueron mandando hasta que llegó obviamente a cuarto de media. Las agresiones fueron en aumento, porque eso es lo que pasa en el bullying. En el bullying lo que pasa es que las agresiones van en aumento, ¿no? Primero es la burla, el apodo, y después esto va aumentando. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando ya lo queremos parar, no lo podemos parar. Entonces acá, en cuanto hablamos de la sistematicidad, tenemos que tomar en cuenta que esto es permanente, no es una agresión del momento. Y la intencionalidad. Yo estoy haciendo esto para molestar al otro, estoy haciendo esto porque quiero incomodar a la otra persona, estoy haciendo esto porque quiero ser el popular, quiero que todos me sigan, quiero ganar amigos. No necesariamente es una intencionalidad de agresión. Quiero que el salón se ría a costa del otro. Y los seguidores, ¿qué es lo que hacen? De pronto los seguidores empiezan a molestar para que no los molesten a ellos porque tienen miedo. Y se da pues en la clandestinidad, aunque ahora ya no se da tanto en la clandestinidad, se da de diferentes formas y es progresivo, ¿no? Esto va en aumento. Yo creo que este cuadro es importante para la intervención, porque esto nos va a servir para intervenir. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese tipo de características nuestra intervención va a ser diferente y también vamos a poder decirle al papá, señor, sí, efectivamente su hijo está siendo víctima de bullying, o no, señor, su hijo no está siendo víctima de bullying, igual nos vamos a preocupar por su hijo, igual vamos a apoyarlo, pero tome en cuenta que ambas personas que se han peleado se sienten mal, tienen intención de enfrentarse, entonces, bueno, no hay inconveniente y no hay problema, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la diferencia entre lo que es el bullying y lo que es el ciberbullying. La diferencia entre el bullying y el ciberbullying es que en el ciberbullying está el niño acosado en todo momento y a todas horas. No hay ningún momento donde este niño se sienta o adolescente se sienta tranquilo y muchas veces no sabe quién lo agrede. Entonces, valgan verdades,
el no saber quién lo agrede, ¿cómo te defiendes si tú no sabes quién te está molestando? A veces se repite, lo que vivimos en el colegio se repite en las redes sociales, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero no siempre. El ciberbullying no solamente se da con el Facebook, sino también se da con estos videos que los chicos suben en situaciones embarazosas, con llamadas telefónicas, las famosas pasadas, mensajes de texto, y no es solamente un tema del Facebook. Hace unos años, en las instituciones educativas, todos tienen su reglamento de colegio, ¿no es cierto? ¿Tienen un reglamento o no tienen un reglamento? Bueno, en este reglamento, ¿ustedes incluyen temas del acoso virtual? Sí, no, más o menos. Hace unos años, este era un tema de discusión. ¿Quién de ustedes considera que si hay problemas de acoso virtual, ¿no?, de peleas en el Facebook, quiénes consideran que sí tiene que haber una intervención de la institución educativa? Que sí tendría que haber en el reglamento, ¿no?, algo que hable sobre este tema. Levanten la mano, por acá, en este grupo, solamente en este grupo. ¿Quién considera que sí? Pero levanten bien para ver. Muy bien. Por acá. Sí. ¿Quién piensa, bueno, ese es un problema de, no sé, pues, ese es un problema de los padres tienen que supervisar cómo nosotros nos vamos a meter dentro de la vida de la casa, no podemos estar ya, ahora encima nos piden que supervisemos lo que los chicos escriben o no, ya esto es demasiado, ¿no? Ya el padre tiene su rol y su responsabilidad. ¿Quién de acá piensa que todo tiene un límite? Miren, nadie, acá, ¿alguno? Hace unos años yo hacía esta pregunta y todos seguramente frente a esta pregunta iban a levantar la mano. ¿Saben por qué? Porque ustedes, los profesores, sentían, bueno, pero ¿qué puedo yo supervisar? ¿Cómo puedo supervisar lo que hacen los chicos en la casa? Ya, yo no puedo supervisar lo que hacen los muchachos en la casa. Pero lamentablemente todo lo que ocurre en las redes sociales, todo lo que ocurre con el tema de las tecnologías lo traen al colegio. Y al traer al colegio, entonces, quieran o no, vivimos esta situación. Y sí se tiene que intervenir y poner ciertas reglas y en los reglamentos tiene que estar este punto. Es más, dentro del programa de convivencia y del programa que ustedes trabajan, tienen que tocar el tema del uso de las tecnologías y el impacto que puede tener esto para los compañeros. ¿Por qué? Porque esto afecta también el desarrollo de la empatía de los muchachos, de tanto los niños como los adolescentes. ¿Por qué creen que puede afectar la empatía? El desarrollo de la empatía, ¿por qué?